Buenos días a todos. Un auténtico placer estar con todos vosotros esta mañana aquí. Y bueno, la verdad es que me ha encantado también el detalle de la meditación. No sé si sería mejor después de la charla de Salim. Nos vendría todo muy bien, ¿no? Y de hecho, bueno, hablar después de Salim siempre es complicado, ¿no? Porque se va a ver la diferencia. Tanto es así que hasta han cambiado el suelo. Ahora es blanco para que no se vea que... En fin. Salim ha hablado mucho sobre el por qué. ¿Por qué hay que disrumpir o seremos disrumpidos? Y yo creo que ha quedado muy claro para todo el mundo. No solo a nivel corporativo, sino incluso también a nivel personal, aunque evidentemente aquí nos vamos a centrar más en la parte corporativa. Yo voy a hablar sobre todo del cómo, de qué hay que hacer, ¿no? Cómo, digamos, navegar esta disrupción y estos momentos tan complejos, pero al mismo tiempo tan apasionantes, porque sí que es cierto que estamos seguramente en la mejor época o en el mejor momento histórico de la humanidad para inventar nuevos productos, servicios, negocios, pero también sobre todo para cambiar la vida de las personas. Yo voy a hablar un poquito sobre mí inicialmente, pero no demasiado. A ver si esto es este o este. ¿Esto funciona? Ahora. Perfecto. No voy a contar sobre toda mi experiencia ni sobre cómo Salim y yo empezamos todo este movimiento de EXO, pero sí que en algún momento haré referencia a ello. Pero quiero detenerme en dos experiencias concretas que he tenido a lo largo de mi vida empresarial o emprendedora, que me han marcado mucho y que creo que son lecciones aprendidas que todos nosotros podemos tener en cuenta de una manera o de otra. La primera empresa que creé se llamaba buscaramigos.com. Disculpad, buscaramigos.com. Tenía 19 años y bueno, era un portal de citas online, tipo Tinder, Mythic. Yo estoy seguro que aquí nadie conoce ese tipo de aplicaciones, pero alguien os habrá hablado de que tiene un amigo, que tiene un amigo, que tiene un amigo que un día lo utilizó, ¿no? Pues algo así, tinder.com, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue una empresa y un portal muy exitoso, a pesar de que lo creamos sin ningún tipo de financiación. No teníamos recursos económicos, yo tenía una paga, no recuerdo ni cuánto al mes, pero fue muy exitoso. Tampoco teníamos ni siquiera conocimiento sobre cómo desarrollar portales web, porque aunque yo estaba empezando a estudiar la carrera de Ingeniería Informática en Granada, habéis notado por el acento que soy granadino, o al menos de un poquito más del sur, pero el caso es que, bueno, aprendimos todo a través de Internet, buscando en Google información y aprendimos cómo desarrollar páginas web. Ni siquiera era por necesidad, ni siquiera la idea era nuestra. Yo tenía novia, o sea que tampoco tenía la necesidad de crear un portal para encontrar una pareja. Pero el caso es que fue muy bien, al tercer año la vendimos y bueno, fue un éxito empresarial. Pero lo más interesante desde mi punto de vista fue que al año de crear este portal empezamos a recibir fotos y la primera fotografía que recibimos fue esta, de una pareja en México, y yo nunca había estado en México, que se había casado a través de la página web. Bueno, no a través, sino que se habían conocido a través de la página web y se habían casado y estaban súper felices. Y nos dieron la enhorabuena por haber hecho el portal y las gracias, porque gracias a ello, pues bueno, le habíamos cambiado la vida. Lo que yo aprendí en ese momento fue que a día de hoy cualquiera puede cambiar el mundo simplemente con el acceso a la tecnología. Esto fue en el 2001. Bueno, por cierto, estaba muy feliz en el 2001 casado, yo no sé a día de hoy, no guardo el contacto con ellos, pero sí que fue para mí bueno, muy revelador, porque empecé a ver que estaba cambiándole la vida a personas en el otro lado del mundo y yo nunca había estado en México por entonces, y de hecho sin dinero, ¿no? Con lo cual eso fue muy potente para mí. Yo creo que ese mensaje ha quedado muy claro con la conferencia previa de Salim, en la que hemos visto que el acceso democratizado a la tecnología nos permite a cualquiera hacer prácticamente cualquier cosa. Es solamente una cuestión de mindset, de pensar que podemos y de hacerlo realmente. La segunda compañía que creé se llamaba eActive. Fue después de hacer mi doctorado en inteligencia artificial, también en la Universidad de Granada, y durante una primera fase fue una compañía muy exitosa. Desarrollábamos sistemas de ayuda a la toma de decisiones utilizando para ello inteligencia artificial, pero crecíamos linealmente porque era una empresa orientada a los servicios, es decir, para cada cliente dábamos un servicio muy a medida y eso no era escalable. Con lo cual en un momento dado dijimos, bueno, perdona, es que estoy un poquito malo de la garganta, en un momento dado dijimos, vamos a escalar el negocio y para ello lo que vamos a hacer es, bueno, pues como hacen todos los emprendedores, levantar un poquito de dinero, 3 millones de euros en este caso. Contratamos un equipo senior, más senior que yo tenía unos 25 años, era y fui durante todo el proceso el CEO de la empresa o el CEO de la empresa, pero yo pensé que no tenía la experiencia suficiente para desarrollar una empresa global, con lo cual empezamos a contratar gente de otras empresas tecnológicas con más experiencia que nosotros. Y bueno, nos encerramos durante 2 años, y digo nos encerramos porque así fue, para desarrollar un producto, una plataforma que era muchísimo más escalable como modelo de negocio. Por cierto, hice un MBA también. Yo dije, bueno, yo tengo una formación muy técnica, que soy emprendedor de corazón, pero voy a hacer un MBA para mejorar mis conocimientos sobre gestión empresarial. Y la verdad es que yo era buen alumno en el sentido de que hacía todo lo que aprendí.
Es decir, lo que aprendí en la universidad lo apliqué, lo que aprendí en el MBA lo apliqué. Y lo que pasó después de aplicar y después lanzar el producto, una vez invertido los 3 millones de euros y bueno, invertido sobre todo el tiempo, 2 años desarrollando este producto, es que fallamos. No vendimos ni una sola licencia de este producto. Ni una sola licencia de este producto. Y luego entraré por qué, y luego entraré en el porqué de todo esto. Pero el caso es que tuve mucha suerte, fui a Singularity University, que es por cierto donde conocí a Salim, y allí empezamos a hacer cosas juntos, y empecé a aprender mucho, no solamente en Singularity, sino en el entorno emprendedor, por allí, por aquella zona, sobre Lean Startup, Design Thinking, y este tipo de metodologías que estoy seguro que os suenan de alguna manera, ¿no? El caso es que cuando empezamos a aplicar estas metodologías al negocio, todo empezó a funcionar muy bien. Empezamos a lanzar nuevos productos y servicios que realmente funcionaban, empezamos a lanzar nuevas compañías, de hecho 4 y 3 de ellas las vendimos que funcionaron muy bien. Y la lección aprendida aquí, que también es muy obvia, pero sí que quiero dejarlo claro, es que en nuevos contextos, con nuevas tecnologías, necesitamos hacer las cosas de una manera totalmente diferente a como las hemos hecho previamente, ¿no? Un MBA es algo válido, yo no voy a descartar el MBA, pero es algo válido para un negocio tradicional o un negocio existente que sabe cuál es su modelo de negocio, que sabe cuál es su mercado y que estamos intentando mejorar la eficiencia o la productividad de un bien o un servicio concreto, ¿no? Mejorar la gestión. Pero un MBA no nos va a enseñar nunca a desarrollar o a lanzar o a crear el negocio del futuro. Eso va a ser totalmente imposible. Para esto hay que utilizar otro tipo de metodologías. Lean Startup Design Thinking ha funcionado muy bien durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo una gran empresa, digamos, no es la gran versión de una startup, o dicho al contrario, una startup no es la versión pequeña de una gran empresa. Y emprendedores tienen que utilizar un tipo de metodologías y grandes empresas o empresas consolidadas, aunque sean pequeñas y medianas, necesitan otro tipo de metodologías, ¿no? Y de eso es de lo que voy a hablar hoy aquí, ¿no? La mayor parte de las compañías se sienten así. El año pasado, Salim y yo viajamos muchísimo, yo tengo la fortuna de estar aquí en Barcelona, cerquita de casa, que se supone que vivo en Granada, pero el año pasado cogí más de 200 vuelos y estamos viendo esto en todo el mundo, en todas las industrias. La mayor parte de las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, cuando son establecidas con un modelo de negocio más tradicional, de alguna manera se sienten como este mamut. Yo no estoy llamando a nadie mamut, ¿eh? Yo solamente estoy diciendo que es el sentimiento. ¿Qué ocurre? Que están vivas, funcionan, tienen un buen negocio, de hecho muchos de ellos muy buen negocio, incluso creciendo todavía, pero vemos que el entorno empieza a cambiar, vemos que algo hay que hacer. Y el problema y la gran pregunta es cómo me transformo y a qué me tengo que transformar. Es decir, cuál es la siguiente especie, en qué me tengo que convertir para navegar esta disrupción e incluso para generar una oportunidad de negocio, porque hay grandes oportunidades de negocio en todo el ambiente y en todo el contexto que Salim ha contado antes. Salim hablaba sobre los coches autónomos, ¿no? El coche autónomo de Google. O el carro, que últimamente pasó mucho tiempo por Latinoamérica y diríamos el carro autónomo, ¿no? Bueno, esto tiene unas implicaciones tremendas, pero no solamente a nivel de usuarios, sino también a nivel de industria, a nivel de distintas compañías. El CEO de Volvo hace unos años ya anunciaba que el día que sus coches conduzcan en un modo autónomo, ellos le van a pagar el seguro de automóvil a sus clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de unos años la industria del seguro del automóvil va a morir. Va a morir el día que no conduzcamos y ese día va a llegar. Yo estoy seguro que dentro de unos años va a ser totalmente ilegal conducir y pensaremos, igual que antes fumábamos incluso en la universidad haciendo un examen y ahora es totalmente, digamos, impensable fumar en un sitio cerrado, ¿no? Algún día diremos cómo podemos conducir un coche, ¿no? Con lo cual, en ese momento, la industria del seguro de coche posiblemente muera o se transforme completamente, ¿no? Y estos son, digamos, los efectos que estamos viendo. Que la inteligencia artificial mate en un momento dado la industria del seguro del coche, no lo podíamos imaginar hace unos años, posiblemente no lo podíamos imaginar hasta que lo vemos desde esta perspectiva. Esto es lo que está ocurriendo, todo se está disrumpiendo, por eso hay que o disrumpir o seremos disrumpidos, ¿no? Salim hablaba también de la fotografía y de la diferencia entre Kodak, con un modelo de negocio muy orientado a la escasez, e Instagram muy orientado a la abundancia, ¿no? Es decir, en Kodak, el modelo de negocio previo, el que tenían antiguo, y por eso sufrieron tanto y entraron en bancarrota, mientras Instagram era comprada por $1.000 millones por Facebook, al mismo tiempo que tenían 13 empleados, y por cierto hay gente que... Perdona, hay veces que la gente dice, pero esto es una burbuja, ¿no? Es especulación, nada más. O sea, en absoluto en este caso, ¿no? Eran 13 empleados, ahora son muchísimos más, pero Instagram es una empresa altamente rentable para Facebook en este momento y están copando el mercado de la fotografía digital a través de las redes sociales, ¿no? La cuestión es que Kodak tenía un modelo de negocio orientado a la escasez, es decir,
Cada vez que hacemos una fotografía no lo pensábamos mucho porque teníamos 24,36, nos quedaba una fotografía menos para el viaje y además teníamos que pagarla luego, ¿no? Con Instagram es justo al contrario, el modelo de negocio está orientado a la abundancia. Cuantas más fotografías hagamos, cuantas más fotografías compartamos, cuantas más fotografías existan, mucho mejor a la hora de, bueno, de tener un negocio rentable para ellos. Y este es el reto que estamos viendo en todas las industrias. Todas las industrias de una manera tienen que pasar de un modelo de negocio basado en la escasez, porque son los modelos de negocio tradicionales, a un modelo de negocio basado en la abundancia. Salim ha hablado mucho sobre la energía, pero tenemos abundancia en cada uno de los campos en los que podamos pensar. En algunos se está llegando antes, en otros va a llegar un poquito más tarde, pero en cualquier caso, en todos llegará tarde o temprano y al mismo tiempo unas industrias a otras están teniendo también pues, bastante interrelación y se está impactando mucho, como veíamos antes, inteligencia artificial con seguros de coche, etcétera, etcétera. Este es el gran reto, cómo navegar una época de abundancia. Yo ya no hablo de digitalización, la cuestión es cómo navegar la abundancia, no cómo navegar la digitalización. El modelo de organización exponencial lo cubre muy bien. Por cierto, Salim es una persona fantástica, increíble, súper además inspiradora, muy inteligente, pero Salim o nosotros que trabajamos juntos en ese momento no inventamos, Salim no inventó el modelo de organización exponencial. Salim y un grupo de trabajo entre los que yo también estaba, lo que hicimos fue durante 4 años identificar cuáles eran los atributos comunes que tenían las empresas de éxito de este momento, que son todas estas. Y las empresas de este modelo se han llamado, la hemos denominado organizaciones exponenciales porque están creciendo de una manera exponencial de la misma forma que lo hace la tecnología. Pero lo más importante es que estas empresas enganchan o conectan muy bien con la abundancia y la gestionan de una manera especial para crecer de esa manera que veíamos antes. Airbnb, a día de hoy, es la cadena de hotel más grande del mundo, en unos poquitos años, y no tienen en propiedad ni un solo hotel, ¿no? Google, lo mismo, ha generado un crecimiento exponencial y todas tienen en común esa conexión con la abundancia. Airbnb conecta con una abundancia de alojamientos, ¿no? Y la gestiona de una manera que crece exponencialmente. Google conecta con una abundancia de información, Uber con una abundancia de conductores, Netflix con una abundancia de contenidos, Instagram, como hablábamos antes, con una abundancia de fotografías digitales en este caso, y gestiona todo de una manera que crecen exponencialmente. Este es el nuevo modelo de empresa y este es el nuevo modelo que estamos viendo que está emergiendo en estos momentos. Hay una fórmula, y es de lo que voy a hablar hoy aquí, ¿no? Yo voy a centrar mi exposición en 2-3 bloques principales. En el primero voy a contar los 11 atributos principales, que son los EXO Attributes, como los solemos llamar. Son 11 y no me voy a detener mucho en todos ellos, invertiré 1 minuto aproximadamente por cada uno de ellos, pero yo creo que os voy a dar ideas para que después de esta conferencia por lo menos podáis implementar algunos de ellos en vuestras compañías actuales o en vuestras compañías futuras. Si empezáis a crear una compañía desde ahora, yo diría, no creéis una startup, crear una organización exponencial. Os diré luego también la diferencia, aunque es simplemente una pequeña evolución hacia adelante, ¿no? Entonces, hay 11 atributos, que los vemos aquí de una manera muy gráfica. Perdonad. Hay una serie de atributos que nos van a ayudar a conectar con la abundancia, que son estos que vemos aquí a la izquierda, personal bajo demanda, comunidad, algoritmos, etc. Y hay otra serie de atributos que lo que van a ayudarnos es a gestionar la abundancia para crecer de una manera exponencial. Pero el más importante de todos es que el láser no funciona, ¿no? El más importante de todos es el que veis arriba, el MTP o el MTP, el propósito de transformación masiva. Es el propósito de las compañías, ¿no? Y es por el que voy a empezar hablando. El MTP es, bueno, la aspiración de las personas, o en este caso de las compañías, para cambiar el mundo. Esto se remonta básicamente a la pirámide de Maslow, que es algo que nosotros a nivel personal también gestionamos mucho y que nos impacta mucho, ¿no? Estamos viendo en todo el mundo, y especialmente en los países más desarrollados, cómo la sociedad poco a poco va subiendo y va ascendiendo en la pirámide de Maslow. Hace varios siglos, simplemente con estar vivo y tener para comer era suficiente. El amor era un lujo, ¿no? Ahora, a día de hoy, tener dinero, o sea, salud, dinero y amor, como se dice, no es suficiente. Para los millennials, al menos, no es suficiente. Para mí tampoco es suficiente. Ni estás todo el día, bueno, pues digamos, disfrutando del hecho de estar sano o vivo, ni estás todo el tiempo invirtiendo o gastando tu dinero, disfrutando tus recursos económicos, ni estás todo el día con los seres que quieres, ¿no? Que digamos que sería la tercera capa. Invertimos muchas horas en nuestro día a día que tenemos que rellenar de alguna manera con sentido, ¿no? Necesitamos vivir una vida con sentido y eso es cada vez
vez más importante para la sociedad en sí, con lo cual la sociedad está subiendo hacia arriba, ¿no? Y eso lo mismo le pasa a las empresas, es decir, las empresas al principio están muy centradas y siguen, y es muy importante, en una visión y en una misión y en los factores más económicos, pero las empresas también se tienen que plantear cómo van a impactar al mundo de una manera positiva. Y luego vincular esto con el resto de atributos porque está todo muy interrelacionado, ¿no? Bueno, como comentábamos antes, toda esta revolución tecnológica también nos está impactando mucho a nosotros como personas. Y no sé si habéis visto la evolución de la pirámide de Maslow, porque ha cambiado precisamente para adaptarse, ¿no?, a los nuevos tiempos en los que estamos. Y antes teníamos 5 capas y ahora tenemos 7, pero han empezado por abajo. La primera es la wifi, ¿no?, porque sin wifi, evidentemente, no estamos felices. Y la siguiente es la batería, ¿no?, porque si no tenemos batería, peor todavía. Y nos reímos, pero es verdad. Y sabéis que es verdad. O sea, que esto es half a joke, ¿no?, como se diría en inglés, una broma a medias. Bueno, el propósito siempre va a describir el mundo, no describe la empresa, no va a decir queremos ser la mejor empresa de nuestro ámbito, eso sería más una visión. El propósito siempre va a describir cómo vemos el mundo, lo tenemos que hacer de una manera masiva porque siempre vamos a tener la capacidad de impactar a todo el mundo y luego de alguna manera tenemos que conectarnos, aunque sea implícitamente, con la abundancia, con el concepto de la abundancia que estamos viendo. Pero sobre todo tiene que ser inspirador, tiene que ser algo que inspire y que mueva masas, porque el propósito nos va a ayudar a generar una comunidad alrededor de nosotros. El propósito de Google es organizar la información del mundo. Ellos no surgieron con la idea de vamos a crear el mejor buscador, no, eso era una táctica inicial. Ellos están describiendo y digitalizando toda la información del mundo. Y gracias a eso yo aprendí a programar páginas web y se casó esta pareja, además de muchas otras, gracias al propósito de Google. TED tiene un propósito de inspirar, pero sobre todo, como vienen aquí, es generar, no me sale, ideas worth spreading, ¿no? Es decir, expandir ideas o difundir ideas que merecen la pena. Y de hecho siempre recuerdo una anécdota, hace como unos 15 años, no sé cuánto tiempo, pero un amigo mío me mandó el primer vídeo de TED que yo vi y me dijo: Francisco, aquí tienes un vídeo, por favor no lo divulgues, que es muy bueno. Porque ese es el concepto que teníamos antes, ¿no? Ahora es justo al contrario. Cuando vemos un vídeo bueno, lo que hacemos es divulgarlo porque de alguna manera incluso pensamos que nosotros mismos estamos dando esa conferencia, ¿no? O sea que TED también ha cambiado un poquito el mundo con ese propósito tan potente que tiene. Vamos a ver los atributos que nos conectan con la abundancia. El primero de ellos es staff on demand, es decir, no tener una plantilla fija, o al menos no totalmente fija, sino trabajar con un enfoque más de personal bajo demanda. Uber es un ejemplo de esto. Y lo que hacen es, bueno, pues su actividad principal, que esto es lo chocante, ¿no? Su actividad principal, que es la del transporte, la ejecutan con personal bajo demanda. Es decir, son una empresa de transporte y todos sus transportistas están fuera como subcontratados, ¿no? Esto es bastante relevante. Esto nos da una flexibilidad muy fuerte y una dinamicidad incluso a la hora de también poder cambiar de actividad. La comunidad es uno de los atributos más importantes y se trata de tener una serie de personas, actores, incluso compañías, instituciones alrededor de nosotros que están luchando con nosotros con nuestro propósito o para conseguir nuestro propósito. TED es uno de los mejores ejemplos. TED es una compañía o un movimiento, porque es más un movimiento, que se ejecuta gracias a su comunidad. Son la comunidad de TED, las personas y las empresas que colaboran para que esto suceda, ¿no? Y esto sucede porque la comunidad está muy inspirada por el propósito que tiene TED. Por eso es muy importante, y luego hablaré de nuevo de la comunidad, del propósito, tener un propósito como compañía. Ya no solamente tener una visión y una misión, sino como compañía, como personas también. Pero esto es una conversación ya de otro plano. Tercero, algoritmos. Los algoritmos nos dan también una abundancia de inteligencia. Con algoritmos podemos hacer, ¿no?, y repetir muchas actividades para las cuales necesitaríamos personas o inteligencia de algún tipo, ¿no? De hecho, con los algoritmos no solamente podemos mejorar nuestra eficiencia y replicar las actividades, sino también hacer cosas que no podríamos hacer sin algoritmos, que esto es posiblemente donde está la clave. Pero aquí lo que voy a mostrar sobre todo es un vídeo de un nuevo sistema que ha creado Google, que se llama Duplex, donde, bueno, muestran cómo la inteligencia artificial está dando pasos agigantados, ¿no? Recuerdo cuando empecé el doctorado en inteligencia artificial que yo al principio pensé que iba a llegar al departamento de la universidad y que iba a tener mis amigos robots, que iba a estar hablando con ciertos algoritmos de inteligencia artificial. Soy una persona social, no es que no me guste, pero yo pensaba que la inteligencia artificial iba a estar a ese nivel. Para nada, en absoluto, ¿no? La inteligencia artificial fue deceptiva en ese momento, como veíamos con la curva exponencial. Pero estamos a punto de llegar a ese
punto de inflexión en el que la inteligencia artificial no solamente va a sobrepasar la inteligencia humana, que no queda muchos años, sino que además nos van a sorprender de maneras que no podemos ahora mismo ni pensar. Aquí vamos a ver un vídeo en el que el CEO de Google va inicialmente a describir de qué va el sistema, pero lo comento muy rápidamente, y se trata de un sistema, un agente conversacional, el típico que cuando cogemos el teléfono habla con nosotros, que va a llamar a un centro de belleza, a una peluquería, y va a agendar una cita para la persona que está gestionando el sistema, ¿no? Imaginaros que yo en mi móvil digo, yo quiero una cita para la peluquería para la semana que viene, llama a la peluquería, que es el propio sistema el que llama, y con la persona que recoge el teléfono empieza a tener una conversación en lenguaje natural con acceso a mi agenda, ¿no? Vamos a ver cómo funciona y a partir de ahí conversamos un poco sobre las implicaciones de todo esto. Even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bueno, está claro al nivel que está llegando la inteligencia artificial y recordar que esto es exponencial. Es decir, dentro de un año será el doble de eficiente y de buena y dentro de 4 años seguramente ya ni imaginemos, ¿no? Dentro de un tiempo, cuando nos llame alguien al teléfono y no podamos o no queramos atenderlo, no lo mandaremos al buzón de voz, posiblemente lo mandemos a nuestro agente y responderán y no sabrán si están hablando con nosotros o no. Y luego tendremos una llamada con el agente y el agente nos dirá, mira, que he hecho esto, ¿no? Que te he reservado la peluquería, que he cortado con tu novia, que tal y cual, ¿no? Y todas estas cosas empezarán a ocurrir, ¿no? O sea que ese es el mundo al que llegamos. Y a nivel práctico, Google, y lo sabemos de primera mano, en lo que están trabajando es en un buscador semántico con este tipo de tecnología. Es decir, con Google, a día de hoy buscamos de una manera léxica, ¿no? Un coche rojo y busca las palabras relevantes o los lugares en páginas web donde coche rojo tiene una relevancia importante y nos lo ponen en primer lugar. Dentro de unos años lo que vamos a hacer es tener una conversación con Google. Google leerá millones de páginas web en menos de un segundo, las entenderá y tendrá una conversación con nosotros informada, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? No lo podemos predecir. Eso también es una de las cuestiones que yo creo que Salim dejaba bastante claro antes. Bueno, leverage assets, que de alguna manera son activos externos. Ejemplo, Airbnb. Y me voy a centrar bastante en Airbnb por no salir del foco y estar muy centrado en un caso concreto, ¿no? Como decía antes, Airbnb es la cadena más grande del mundo de hoteles a día de hoy y no tienen posesión de ni un solo hotel ni una habitación. Esto lo que les permite es que si ellos quieren ampliar en 1000 habitaciones su oferta, Marriott tendría que, en este caso, construir un nuevo hotel o comprarlo. Airbnb solo necesita recoger 1000 nuevos huéspedes, ¿no? Esa es la diferencia. Y el último atributo de la conexión con la abundancia, aunque para mí más que conectar con la abundancia lo que estamos haciendo es retenerla, es el engagement, ¿no? Es muy importante tener retenidos, ¿no? Y enganchados a nuestros clientes. Un muy buen ejemplo son todas las técnicas de gamificación, sobre todo en plataformas de e-learning en las que vas obteniendo badges, puntos, etcétera, etcétera. Pero vienen nuevas técnicas de engagement. Las monedas digitales, las criptomonedas, están siendo una muy potente forma de hacer engagement con la comunidad y de al mismo tiempo incluso repartir beneficio económico con la comunidad de todo lo que hace nuestra compañía o nuestro ecosistema.
Segundo grupo de atributos, que se le llama ideas o ideas, son los atributos más centrados en gestionar la abundancia. El primero de ellos es la interfaz. La interfaz, bueno, tiene una aplicación sencilla y rápida, la que todos podemos imaginar, que es vamos a gestionar la abundancia, en este caso Airbnb, millones de alojamientos en todo el mundo con una interfaz muy simple, ¿vale? Pero aquí siempre me gusta detenerme porque para mí, bueno, para nosotros, lo más importante de las interfaces no es solamente una interfaz sencilla, es lo que se llama la experiencia de usuario. En el momento que una tecnología alcanza una experiencia de usuario óptima es cuando explota su valor y de repente todo cambia, ¿no? Llevamos décadas, realmente décadas, con sistemas de chat online tipo Messenger, IRC, los que sean un poco más antiguos en todo este ámbito, etcétera, etcétera, pero ninguno funcionaba hasta tal punto o tan bien como funcionaba o como funciona WhatsApp, ¿no? WhatsApp es tan sencillo como mandar un SMS normal y corriente. Y precisamente por eso Facebook, cuando compró WhatsApp, lo compraron por 1/3 de su capitalización bursátil, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario directamente explotó. Eso es lo que va a ocurrir con las monedas digitales. Las monedas digitales a día de hoy no tienen una experiencia de usuario buena. Si alguien quiere comprar un Bitcoin es complicado. El día que sea tan sencillo, más sencillo utilizar los Bitcoins que las monedas tradicionales, en ese momento las monedas digitales explotarán en cuanto a valor, ¿no? Con lo cual, las interfaces, en concreto la experiencia de usuario, es algo clave. Experimentación, fundamental. Para mí es un atributo clave y obligatorio en todas las organizaciones exponenciales o incluso en cualquier startup, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre si escribimos un plan de negocio sobre un proyecto innovador, sobre una nueva startup, sobre una nueva organización exponencial y lo lanzamos y lo ejecutamos? Lo que ocurre es siempre esto, siempre fallamos, siempre. Porque no existe un plan de negocio que vaya a resistir el primer contacto con los clientes reales. ¿Por qué? Porque un plan de negocio para nosotros son hipótesis. No es un plan de acción que tenemos que ejecutar, más bien es un conjunto de hipótesis que tendremos que validar. Y para esto hay metodologías tipo Lean Startup, Design Thinking, etcétera, que nos ayudan mucho a hacerlo, ¿no? Y se trata de hacer rápidas iteraciones, rápidos ciclos, construyendo algo, midiendo el resultado y aprendiendo. No invertir 2 años, como yo hice en su día, como me enseñaron incluso en la universidad, escuela de negocio, etcétera, desarrollando algo que iba a ser perfecto. No, hacer algo imperfecto, lanzarlo al mercado, aprender y hacer rápidas iteraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos en el terreno de la innovación y de la disrupción, somos exploradores, no somos ejecutores. No estamos, digamos, explotando una mina de oro que ya la hemos descubierto e intentando hacer el camino más eficiente. Lo que estamos haciendo es descubrir dónde está la mina de oro. No podemos tener un plan hacia un sitio donde no sabemos dónde va a estar el destino, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que nos comportamos en exploradores y que utilizamos técnicas y maneras de gestionar la compañía, la innovación, la disrupción, muy orientadas a la exploración, ¿no? A la búsqueda de un nuevo modelo de negocio. Dashboards. Los dashboards han existido toda la vida. Ahora, lo importante es medir lo que importa aquí. Y lo que importa no son las métricas económicas. Es decir, ratios de un balance no nos van a decir nada, porque estamos perdiendo dinero siempre y lo sabemos, ¿no? Perdiendo desde el punto de vista económico, ¿no? Lo importante es aquí medir, y hay una serie de técnicas en concreto que no voy a explicar, pero por lo menos os dejo la referencia para que busquéis si tenéis más interés, que se llama contabilidad de innovación, que van a medir el progreso en innovación, y el progreso en innovación se mide con aprendizaje. ¿Estamos aprendiendo, estamos acercándonos a esa mina de oro que buscamos o no nos estamos acercando, ¿no? Esto es una disciplina en concreto que no me da tiempo a explicar, pero simplemente con daros la referencia y que penséis que las métricas que hay que medir aquí son totalmente diferentes, es suficiente. La siguiente sería autonomía, es decir, si queremos escalar de una manera exponencial, si queremos hacer algo muy dinámico, necesitamos darle autonomía tanto a los empleados de tener una organización algo más plana, pero también a nuestros colaboradores, incluso a nuestros clientes. Airbnb da autonomía a los huéspedes, a los propietarios de los alojamientos para establecer sus precios, para establecer sus condiciones de check-in, de check-out, etcétera. ¿Por qué? Porque así ellos mismos localizan, ¿no?, el mercado y las condiciones a cada lugar concreto. Si no, de otra manera, pues Airbnb tendría que tomar esas decisiones y seguramente lo haría de una manera incorrecta. Y lo último es social, pero el atributo social no estamos hablando de utilizar redes sociales para promocionar la compañía, no. Estamos hablando de facilitar las comunicaciones utilizando tecnologías sociales lo máximo posible. Si os dais cuenta, en Airbnb, incluso antes de crear, de agendar, o sea, de reservar un lugar para pasar la noche o unos días, tenemos la posibilidad de contactar con el host. Y podemos establecer una conversación y probar a intentar reservar una habitación a través del contacto directamente.
Airbnb ni siquiera lo va a monitorizar. Es que el host seguramente no quiera. Y no querrá por lo que decía antes del atributo de engagement, ¿no? Es decir, porque ellos tienen un sistema de reputación en el que van ganando puntos, en el que van ganando reputación, estrellitas, etcétera, y es muy importante para ellos. Por lo tanto, podemos facilitar esa comunicación como una plataforma en medio entre los productores y los consumidores o entre los clientes y los proveedores finales, porque esto nos va a dinamizar muchísimo. Recordad que si somos una organización exponencial y tenemos que crecer de un modo tan increíblemente rápido, va a ser muy importante que demos autonomía y que también dejemos que todo funcione de una manera muy fluida internamente. Estos son los atributos, lo he comentado de una manera muy rápida. Por cierto, os adelanto, al final de la charla os voy a dar un enlace donde os voy a poder descargar información sobre todo esto, sobre los atributos, sobre los libros que vamos a presentar, etcétera. No estoy aquí para vender nada, al revés, estoy aquí para dar, porque lo que hemos creado y OpenExo es una comunidad abierta donde tenéis todos los recursos y una serie de personas con las que podéis hablar, entre ellos vosotros, para intercambiar experiencias. Eso es lo que somos, es más una comunidad. Pero, bueno, de momento es lo que puedo explicar con el tiempo que tenemos. Uno de los activos que podéis utilizar y de las herramientas que os facilitaremos, que existen, ¿no?, que están en Internet, muchos de vosotros conoceréis el Business Model Canvas, un lienzo muy sencillo para definir modelos de negocio en unos minutos. Existe lo mismo, pero para las organizaciones exponenciales. De hecho, son complementarios los dos, y es el IEXO Canvas, que nos permite en muy poquitos minutos diseñar una organización exponencial. En muy poquitos minutos. Aquí lo que estáis viendo es precisamente un lienzo donde vamos a poner POSITs. Normalmente lo hacemos con POSIT. Vamos a definir nuestro propósito de transformación masiva, si estamos utilizando o no Staff on Demand, comunidad, algoritmos, etc. No es necesario implementar todos los atributos. Lo que hemos descubierto nosotros es que implementando el propósito de transformación masiva y aproximadamente 4 o 5 atributos más, normalmente ya empezamos a obtener crecimientos del 10%, no, de 10x, ¿no?, de 10x. Aquí tenéis un ejemplo, si le queréis hacer una foto para luego verlo, del IEXO Canvas o de la definición de Airbnb, ¿no? Su propósito, crear un mundo donde cualquier persona puede pertenecer a cualquier sitio, y así es, porque cuando viajamos con Airbnb pues nos sentimos un poco más en un lugar concreto. Si viajamos y vamos a un hotel siempre es lo mismo, ¿no? Y esa parte de personalidad la perdemos, o de la localización. Aquí tenemos el Staff on Demand, que son los propios propietarios, que son los que reciben, ¿no?, o alguien que el propietario gestiona o que contrata, ¿no? Entonces ellos no tienen personal para gestionar todas las reservas que tienen, ¿no? La comunidad son los viajeros, que además comparten y ayudan a Airbnb de muchas maneras, tiene algoritmos de recomendación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el IEXO Canvas nos permite de una manera muy sencilla diseñar una organización exponencial desde cero, o pensar en vuestra propia organización en cómo ir aplicando cada uno de los atributos. Con lo cual, esta es una de las herramientas más recomendadas para empezar a pensar de un modo exponencial. Ahora bien, he dado la herramienta, he dado los ingredientes. Ahora os voy a contar un poco el proceso, cuáles serían los pasos. No lo puedo contar en detalle, aunque sí que os adelanto que de nuevo os facilitaremos documentación por si lo queréis hacer vosotros mismos, pero es difícil, es decir, crear una organización exponencial puede ser complejo, pero convertir una organización actual en una organización exponencial o innovar o disrumpir es complejo, por varios motivos. Lo primero, las mayores disrupciones vienen de siempre, o casi siempre, desde fuera de la industria. Los bancos actualmente, más que preocuparse por el banco de enfrente, por decirlo de alguna manera, se tienen que preocupar por lo que está haciendo en el mundo financiero Google, Amazon, incluso ahora Facebook, ¿no?, con la nueva moneda digital que están lanzando, que se llama Libra, Bitcoin, etcétera, etcétera. Como comentaba Salim, de hecho este es el punto principal. El sistema inmunitario siempre ataca la innovación. Siempre que intentamos innovar dentro de una organización establecida, o incluso en una startup también pasa, el sistema inmunitario ataca. Esta fue la primera cámara digital que se inventó en el mundo, y la creó un empleado de Kodak. Y es súper curioso el artículo, porque si lo queréis buscar, lo que veréis es que el equipo ejecutivo de Kodak fue el que le dice a esta persona: por favor, esconde la cámara porque esto puede matar nuestra compañía, ¿no? Y efectivamente eso ocurrió y la mató, porque si no creamos nosotros nuestra competencia, alguien la va a crear. Tenemos que estar preparados como organizaciones a crear nuestra propia competencia. Y eso es muy difícil, y ahora veremos cómo se puede hacer, pero eso es lo que tenemos que hacer. Y luego, por último, la exponencialidad, es decir, el desarrollo exponencial es totalmente imposible de predecir. Uno, porque nosotros pensamos de un modo lineal, como comentaba antes Salim. Y dos, porque hay ahora mismo una conjunción de distintas fuerzas exponenciales viniendo de distintas tecnologías que es muy difícil, si no imposible,
imposible predecir cuál va a ser las implicaciones, ¿no? Con lo cual, la única manera de predecir el futuro, como se dice siempre, a mí me encanta esta quote, es creándolo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Cuando Salim y yo empezamos a trabajar juntos, que fue un poco después de que el libro empezase a tener mucho éxito, pues él quería, ¿no?, implementar un modelo para implementar la metodología de organizaciones exponenciales en todo el mundo. Pero él se dio cuenta que con un libro no es suficiente, porque con un libro no puedes transformar una empresa de la misma manera que con un libro no podemos aprender a jugar al baloncesto. Necesitamos jugar al baloncesto, ¿no? Con lo cual creamos ExoWorks, que es una compañía que ya no dirigimos ninguno de nosotros, tiene otra persona al frente, pero sí que estuvimos varios años desarrollándola, simplemente para aprender cómo implementar el modelo de organizaciones exponenciales en empresas establecidas, y trabajamos, y por eso hemos cogido y seguimos viajando tantísimo, aunque ahora más por el tema de la comunidad, más que porque ya no estamos tanto en proyectos, sino ahora lo que estamos haciendo es más expandir la comunidad, como contaré luego, pero trabajamos con empresas de todo el mundo, en todos los sectores, en todas las culturas. Tenemos aquí gente de HP de Barcelona y luego vamos a tener una pequeña conversación para ver un poquito su experiencia, y esto nos permitió crear un proceso de 10 semanas que es donde hemos incluido todos nuestros aprendizajes, pero no solamente aprendizajes nuestros. De alguna manera, este proceso de 10 semanas llamado el EXO Sprint lo que hace es, de la misma manera que no inventamos el modelo de organización exponencial, sino que solo recogimos, los atributos que eran comunes, en el EXO Sprint lo que hemos recogido son las buenas prácticas de las compañías que se han transformado de manera exitosa a lo largo de la historia y sobre todo recientemente, ¿no? Entonces voy a centrarme un poco en los principios, no voy a contar el sprint. El sprint, si os digo que son 10 semanas, es un proceso de 10 semanas donde equipos de las propias compañías, a veces con coaches externos, con personas que ayudan en el proceso, como a un modo de coaching, pues transforman la compañía y lanzan una serie de iniciativas innovadoras y disruptivas, luego hablaré de la diferencia, que transforman eventualmente la organización, como veremos también después. Pero me voy a centrar en los principios, solamente para daros 2-3 pistas de cuestiones que creo que podéis empezar a aplicar mañana, ¿no? O hoy, si vais con mucha prisa a la oficina después del evento, ¿no? La pregunta sigue siendo esta: ¿en qué nos tenemos que convertir, ¿no? Y cómo hacerlo. Hay algunas tendencias, es decir, estamos viendo una tendencia. Pasamos de productos a servicios, a veces servicios digitales, ¿no? Estamos viendo la grandísima tendencia de crear plataformas. Plataformas son esos modelos digitales normalmente en los que los consumidores y los productores entran en conexión dentro de nuestra plataforma, ¿no? Con lo cual estamos conectando a todos los productores con todos los consumidores, y nosotros estamos en el medio simplemente gestionando la plataforma, y así crecemos tanto. Airbnb es un buen ejemplo, ¿no? Pero el modelo de negocio que está teniendo más éxito a día de hoy, que estamos observando nosotros y de una manera bastante reciente, es lo que llamamos los modelos de negocio orientados a ecosistemas. Estos son los modelos de negocio potentes, ¿no? ¿Por qué? Los ecosistemas son conjuntos de servicios, productos, pero también de distintas compañías que van todas en línea para conseguir un mismo propósito. Aquí tenemos a Google. Google es un ecosistema. Tenemos Maps, tenemos Drive, tenemos Google Gmail, ¿no? Tenemos muchísimos productos, servicios y compañías alrededor de Google, pero todos son parte del mismo ecosistema. Es decir, si queremos utilizar Gmail o Drive, si queremos utilizar Drive, necesitamos tener una cuenta de Gmail, necesitamos ser parte del ecosistema y necesitamos ser parte, que es uno de los elementos más importantes de la comunidad del ecosistema. Los ecosistemas se rodean de una comunidad, el atributo de la comunidad siempre está presente, ¿no? Y este es el modelo que estamos viendo que empieza a tener mucho éxito, ¿no? Otro ecosistema es Apple, lo mismo, ¿no? Es decir, Apple ya no es una empresa de computadores, ya no es una empresa ni siquiera de móviles, ¿no? Apple es una empresa que es un ecosistema rodeado de una comunidad que da ventajas, ¿no?, a sus miembros. El concepto de industria está quedando obsoleto. Ya no podemos decir a qué industria pertenece Apple, a qué industria pertenece Google. Con lo cual, lo que veremos luego es que cuando un banco, por ejemplo, intenta defender su industria financiera, está haciéndolo, de una manera no adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente el concepto de la industria financiera ya no existe en el futuro. Lo que tenemos que pensar es justo lo que hacen Google, Amazon, etcétera, etcétera. Cómo desde mi posición empiezo a crear ecosistemas y empiezo a crear productos, servicios, incluso compañías en la frontera que me lleven a otras oportunidades de negocio y a otros mercados donde pueda haber oportunidades, ¿no? Bueno, pero incluso aunque supiésemos en qué nos tenemos que convertir, el sistema inmunitario va a atacar. Y va a atacar por un motivo muy importante, porque tenemos que balancear la innovación y el riesgo. Innovar es arriesgado. Hay personas como a mí o a Salim, nos gusta innovar y disrumpir, pero es arriesgado, ¿no? Cualquiera de nosotros sin sistema inmunitario estaría muerto, hablando claro, ¿no? Con lo cual el sistema inmunitario protege lo que funciona, ¿no? Y es muy importante proteger lo que funciona. Para eso nosotros, y aquí sí que introduzco el término entre innovación y disrupción, que es diferente. Innovar es cuando mejoramos algo que existe y disrumpir es cuando creamos algo nuevo que hace que lo anterior quede obsoleto,
¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Innovar, repito, innovar, mejorar lo que existe, el negocio actual, en otras palabras, y disrumpir, crear un modelo de negocio nuevo que hace que el nuestro pueda quedar obsoleto en un momento dado. Tenemos una organización actual con un modelo de negocio actual, sería un error cambiar o transformar una organización. Yo no creo en la transformación corporativa, esto lo podéis grabar si queréis. Yo no creo que una corporación se pueda transformar en otra cosa. Además, sería un error, porque estaríamos poniendo en riesgo un modelo de negocio que funciona en algo que puede que no funcione y seguramente no funcione, porque la disrupción es muy compleja, ¿no? Con lo cual, lo que hacemos es, manteniendo el modelo de negocio actual, lo adaptamos la organización, innovamos, pequeñas innovaciones, innovación incremental, para, manteniendo el mismo modelo de negocio actual, adaptarnos a lo que hay fuera, eso sí. Pero si queremos hacer algo disruptivo, algo diferente, algo que eventualmente incluso pueda destruir nuestro negocio, como pasó con Instagram y Kodak, lo hacemos fuera. Lo hacemos fuera, con equipos distintos, con cultura diferente, en muchas ocasiones incluso con marca diferente, para no poner en riesgo nuestra marca si estamos haciendo cosas bastante disruptivas que en un momento pueda estar en un terreno alegal, no digo ilegal, sino alegal, ¿no? Y esta es la única manera. Con lo cual, la disrupción pasa y deberíamos de tenerla fuera, la innovación deberíamos de tenerla siempre dentro, ¿no? Si lo llevamos a un ejemplo, Marriott, hablando sobre el mismo tono que comentábamos antes, si quiere innovar, pues bueno, mejorando la experiencia de usuario, automatizando procesos, incluso poniendo robots, ¿no? Como están haciendo muchos hoteles de Japón en las habitaciones de los hoteles o como staff del propio hotel. Eso es innovación porque seguimos manteniendo el mismo modelo de negocio, es decir, seguimos vendiendo o alquilando habitaciones de hotel. Eso es muy importante, ¿no? Seguimos haciendo lo mismo, pero podemos digitalizarlo, ¿no? Podemos mejorar los servicios, los productos, etcétera. Pero si queremos crear algo totalmente nuevo, algo disruptivo, tipo Airbnb o Booking o TripAdvisor, cuyo modelo de negocio es totalmente diferente, lo tenemos que hacer fuera. Imaginaros qué diría el director financiero de Marriott, y con toda la razón, si Marriott se intenta transformarse en Airbnb, diría, tenemos aquí una serie de activos, ¿qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Eso es solamente un ejemplo por lo cual el sistema inmunitario atacaría y atacaría con razón. Normalmente cuando el sistema inmunitario ataca, lo hace con razón. Y siempre decimos que hay que ver el sistema inmunitario. No, el sistema inmunitario en muchas ocasiones es bueno, ¿no? Y por eso mismo es muy importante mantener la innovación interna, que es lo que llamamos core, para nosotros el core business, las iniciativas core, un poco en nuestra metodología, y en la frontera fuera, en el edge, en la frontera de la organización, es donde creamos los modelos de negocio nuevos y disruptivos que en un momento dado pueden matar o no, puede que complementen simplemente lo que estamos haciendo. El objetivo, de hecho, es que al final uno de estos negocios más disruptivos y más, escalables, porque pueden ser organizaciones exponenciales desde el principio, crezca mucho más que nosotros, y en ese momento es cuando, si esta empresa tiene riesgo de en un momento extinguirse, pasamos recursos de aquí a aquí y vamos transfiriendo. Y ahí es cuando ya sí que creo en la transformación corporativa, haciéndola afuera y en un momento dado llevándola hacia afuera, transfiriendo recursos de un sitio a otro. Pero transformar el azul en otra cosa diferente no solamente es imposible o prácticamente imposible, sino que sobre todo es muy arriesgado, ¿no? Pero el sistema inmunitario va a seguir atacándonos, ¿no? Cuando intentamos comprar empresas externas o startups e integrarlas, etcétera, ataca porque el sistema inmunitario ataca cuando el ADN no es el mismo. Tenemos que mantener nuestro ADN y por eso en la metodología del EXO Sprint o en cualquier otra que queráis seguir, porque yo os digo que no estamos aquí para venderos ninguna metodología, simplemente para incluso darosla, porque hemos hecho open source y luego tendréis el manual completo. Lo que se basa es en, que son nuestros propios equipos, los propios equipos de las compañías los que lo hacen y desde fuera vamos a tener coaches, ¿no? En nuestra comunidad en OpenEXO, y ahora en un rato presentaré a alguno, tenemos coaches certificados que os pueden ayudar y eso son cosas que ya busqué por vuestra cuenta, ¿no? Pero otro tema importante es la velocidad. Antes hablaba Salim de que a veces llevan 3 años, incluso más tiempo, simplemente coger conciencia, ¿no? Para una compañía que se tiene que transformar. En 3 años una industria puede cambiar por completo, incluso desaparecer, ¿no? Con lo cual es muy importante hacer las cosas rápidas. Es por eso por lo cual los procesos de 10 semanas funcionan y funcionan muy bien, porque además nos permiten cambiar la cultura, ¿no? Porque mientras mantenemos 10 semanas un esfuerzo y una manera de funcionar diferente, los equipos que trabajan en un proceso de este tipo, al final cambian su comportamiento, ¿no? Con un workshop de un día o algo así no es posible hacer esto. Pero bueno, por ir cerrando un poco todo, una metodología de este tipo lo que nos va a permitir es crear una serie de iniciativas internas, core y externas, edge, que al final nos van a dar la respuesta a la pregunta que teníamos al principio, ¿no? Y es en qué nos tenemos que convertir. Porque nuestra empresa, digamos, core o principal,
principal en este momento se va a adaptar a lo que está viviendo fuera, y fuera vamos a crear una serie de iniciativas que van a ser esas nuevas especies, ¿no? Esa nueva descendencia a nivel corporativo, a nivel familiar, pero corporativo, que en un momento dado pueden liderar la industria actual o industrias adyacentes que tengamos alrededor de nosotros. ¿Qué conseguimos con este tipo de procesos y qué debemos de conseguir, apliquemos el proceso que apliquemos? Uno, bloquear o al menos gestionar muy bien la respuesta del sistema inmunitario para que no nos frene en la dirección adecuada. Dos, tenemos que construir capacidades internas, porque si no mantenemos nuestro ADN, al final no va a ser compatible lo que hagamos. Por lo tanto, es muy importante que lo hagan nuestros propios equipos. Tres, que es muy importante, y yo creo que el más importante de todos, las empresas, las organizaciones, las instituciones están hechas de personas. Lo que tenemos que transformar son las personas. No es una cuestión de procesos, no es una cuestión de tecnología, no es una cuestión de herramientas, es una cuestión de transformar a las personas. Y bueno, lo que hicimos, y este fue el segundo libro, una vez que el proceso del AX Sprint funcionó muy bien, escribimos un libro del que luego vais a poder descargar el resumen con toda la metodología vosotros mismos, donde hemos descrito este proceso para hacer open sourcing del mismo, ¿no? Porque nuestro objetivo, el de Salim y el mío al principio, fue vamos a iterar el proceso y una vez que funcione, lo damos al mundo para mejorar el mundo, que es nuestro propósito principal, ¿no? Con lo cual, en el primer libro, si también lo habéis leído y si no, en el resumen que veréis, vais a encontrar toda la información sobre los distintos atributos, y en el segundo también eso, pero aparte el proceso para transformar vuestra compañía en días de semana, ¿no? Y esto un poco, aunque luego tengo un par de slides más, pero es uno de los mensajes más importantes que quiero dar. Con la transformación digital no vamos a obtener la transformación que necesitamos, a pesar de que está muy de moda. En muchas ocasiones, en otras sí. ¿Por qué? Imaginemos la empresa que hablábamos antes de seguros de automóviles. Si la empresa de seguros de automóviles la digitalizamos, tiene todos sus procesos automáticos, no hay papel, etcétera, pero si la industria del seguro de automóvil sigue desapareciendo, no hemos hecho nada. Por eso mismo hay que dar un paso más allá e ir a un modelo más de transformación exponencial. Exponencial en el sentido que vamos a crear organizaciones exponenciales, proyectos exponenciales en nuestra frontera que nos van a ayudar a descubrir los nuevos nichos de mercado y las nuevas oportunidades que vamos a tener que aprovechar una vez que la nuestra posiblemente pues sufra o se reduzca o incluso desaparezca en muchos casos. Pero el último mensaje es, hemos hablado de los elementos, del proceso, y ahora también se habla del lugar. Me gustaba mucho el mensaje de la consejera inicial porque decía, no queremos ser Silicon Valley, no queremos ser tal, queremos seguir siendo Cataluña, ¿no? Y Barcelona. Pero pues sí, es que así tiene que ser, ¿no? Porque tenemos aquí una esencia que no existe en otros lugares. A mí me pasó exactamente lo mismo en Granada. En Granada hay cosas que no hay, como las tapas, ¿no? Que no hay en Silicon Valley, aunque vas a sitio y te venden una tapa, pero te la venden. Las tapas buenas son gratis, ¿no? Esas son las tapas. Pero bueno, que aparte de las tapas, lo importante es dónde hacemos las cosas, ¿no? Dónde hacemos las cosas y qué recursos necesitamos. Es decir, para que algo florezca necesita el entorno adecuado, ¿no? Fue por eso por lo que creamos OpenExo, que OpenExo es una comunidad abierta, todo gratuito, donde podréis acceder, luego os doy el enlace, y aquí tenéis recursos gratuitos tipo el Canvas, el Sprint, muchísimos vídeos, etcétera, etcétera. Pero también hay personas certificadas, porque nosotros certificamos a consultores, a coaches, sobre todo a coaches, que son los que ejecutan los sprints. Nosotros no lo hacemos, son ellos mismos, ¿no? Y de hecho, hoy estoy muy contento porque he venido por aquí, normalmente no vengo tanto por aquí, pero he venido y me han saludado varias personas que son personas nuevas que se están uniendo a la comunidad, y la verdad es que me alegra mucho. De hecho, voy a pararme un momento para que las personas que son parte ya de la comunidad, ya sea porque están certificados, que se levanten un momento para que por lo menos podáis ver quiénes son por si queréis tener una conversación con ellos, ¿no? Tenemos aquí unas cuantas personas, ¿no?, que son certificados. Así que nada, yo os aconsejo que habléis con todos ellos porque son las personas que os pueden ayudar en este tipo de procesos. No somos nosotros, o sea, nosotros no somos una compañía de consultoría, somos una comunidad. Y en concreto Yaroslav, que está aquí sentado enfrente, es el CEO de OpenExo, o sea que él también es la persona con la que podéis tener conversaciones ya a un nivel más de partnership, ¿no? Bueno, en definitiva tenemos los ingredientes, tenemos la receta, pero tenemos también el lugar, digamos la cocina, ¿no? Y si entráis ahora sí, aquí sí que os aconsejo que le hagáis una foto y que os registréis, sí, que os entréis en OpenExo, porque aquí es donde vais a encontrar cuando pulséis en Join the Community, que os pide el email y una contraseña, es muy rápido, lo podéis hacer incluso ahora mismo, vais a descargar el Canvas, todos los resúmenes de los libros en varios idiomas, creo que está ya como en 5 o 6 idiomas,
Podéis certificaros si queréis. Las primeras certificaciones son gratuitas, que no estamos aquí vendiendo nada, o sea que son solamente por vuestro conocimiento. Y luego también vais a tener el soporte de la comunidad, vais a hablar con otros CEOs, con otras compañías, con otros directores de innovación que están en los mismos procesos, ¿no? En definitiva, lo que hemos creado ha sido una serie de compañías que ya no gestionamos, pero lo que hemos creado ha sido esta comunidad para que todo el mundo pueda transformarse porque creemos en ello, porque lo que queremos, y Salim está muy emocionado con el tema del agua, ¿no? Que surgió también un poco por todo esto, pero hay compañías que están luchando y que están encontrando soluciones muy creativas y muy potentes a diagnóstico en cáncer, a tratamiento en cáncer. Eso es lo que queremos que ocurra, ¿no? Bueno, y de hecho el mensaje final, que aquí lo podéis ver que este es nuestro propósito, transformar el mundo para, bueno, tener un mejor futuro. Yo lo resumiría, ahora es un poco como Salim, ahora invitaré a las personas de HP para tener una pequeña conversación al respecto en base a su experiencia, ¿no? Pero yo creo que hay tres cosas, si no se me olvida ninguna, ¿no? La primera, que es un poco el mensaje que daba Salim, es que la tecnología a día de hoy es democrática, es decir, todo el mundo puede acceder a la tecnología y todo el mundo puede cambiar el mundo. No hay excusa, realmente lo puede hacer cualquiera, ¿no? El segundo, que yo creo que es uno de los mensajes más importantes, es que a día de hoy no es solamente una cuestión de la herramienta, sino ya sabemos cómo utilizarla, ¿no? Una startup no es la pequeña versión de una gran empresa, y ahora estamos viendo cómo las corporaciones e instituciones tienen también que utilizar innovación siguiendo este tipo nuevo de modelos. Ese know-how está ahí y tenemos que aprovecharlo y tenemos que, bueno, aprovechar que a día de hoy podemos, ¿no? Pero sobre todo el mensaje para mí más importante es que yo diría que las oportunidades más grandes de negocio en el mundo son al mismo tiempo los retos que la humanidad tiene, ¿no? Es decir, si resolvemos problemas como agua, como pobreza, como cambio climático, temas sociales, etcétera, ahí es cuando vamos realmente a tener una comunidad alrededor de nosotros ayudándonos para crear ecosistemas, simplemente organizaciones exponenciales que resuelvan ese tipo de retos y, ¿por qué no?, ganar mucho dinero, que no hay nada de malo, ¿no? Pero si podemos cambiar el mundo y hacerlo para mejor, pues mucho mejor para todos, ¿no? Con lo cual yo creo que la herramienta y la clave de todo es el propósito. O sea, está tecnología, está la metodología, pero sobre todo yo diría el propósito y la mentalidad, porque si tenéis la mentalidad adecuada, pues yo estoy seguro que, bueno, conseguiremos grandes cosas. Ojalá dentro de un año repitamos esta jornada, dentro de un par de años, y con crecimientos exponenciales pues salgan muchos proyectos innovadores, disruptivos sobre todo, y sobre todo muy impactantes a nivel positivo de aquí, y bueno, me encantará verlo. Así que nada, muchísimas gracias por compartir el tiempo aquí.